acá tengo a grandes rasgos, obviamente, no a grandes rasgos. Ese es un esquema de la médula espinal. Por aquí este es el encéfalo, por ejemplo, cabezoncito, pero claro, pero lo he hecho de viejo así, por si acaso. ¿Qué tenemos acá? La médula espinal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salsa gris. Y también nosotros tenemos ¿qué cosa? Cadena. La cadena simpática. Entonces, como bien dice Laura, doctor, el sistema nervioso simpático nace ¿dónde? En las astas intermediolaterales de la médula tóraco. Ahí tiene que nacer. ¿Verdad? Acá está la neurona y acá están los ganglios de la cadena así. Vale. Pero este será primera neurona y este ¿qué será? Segunda. Yo sé que normalmente hace esto, se va por acá. Los axones que nacen de acá se van al ganglio, por lo tanto son neuronas pre, y las que salen del ganglio serán neuronas post, ¿verdad? La característica simpática, me acuerdo de mi Juanjo 1, que es donde las fibras muy largas, ¿verdad? Y van a inervar a la pared gastrointestinal o al plexo submucoso, como vamos a ver. Pero en digestivo hay un dato importante. ¿Dónde está más la segunda neurona? ¿Dónde está más, dije? Pegada a la pared. Estoy hablando de simpático que está de color rojo. Eso es importante, básico para que puedan entender. Doctor, esta es la cadena simpática, o tronco simpático, como bien lo conocemos, que lo dieron en el cadáver a ambos lados de la columna vertebral. Sí. Muy bien. Solamente existen, y por su caso, las neuronas de la cadena simpática constituyen la neurona post. ¿Dónde hay más neuronas postganglionares? Esa es mi pregunta. Simpáticas. Solamente en la cadena simpática y se acabó. No, las paravertebrales. Las paravertebrales. Las prevertebrales, las paravertebrales. Pero para propósito de tubo digestivo me interesan tres. Doctor, es el ganglio celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. ¿Se entiende? Ah, o sea, lo que usted me quiere decir que para hablar de la inervación del tubo digestivo, yo obvio la cadena simpática y me concentro en esos tres. Sí, es lo que te quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Va para acá y hace sinatis. Va para acá y hace sinatis. Y va para acá y hace sinatis. Y después se va, ¿a quién? A los músculos o al plexo submucoso de ese tracto gastrointestinal. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí dice algo bien importante. ¿Qué dice arriba? El simpático está inervado por fibras pre o por fibras post. ¿Qué están viendo acá? ¿Estas qué son? Post. Para el simpático será igual. ¿Qué dice ahí arriba? Pre, es diferente. Ahora, yo me acuerdo también de algo importante. Si este es el tubo digestivo, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, existen dos, como en las elecciones, Ollanta y Keiko, que dice yo la mitad del país y tú la otra mitad. ¿Quiénes son? Estoy hablando del parasimpático. Dos se van a dividir. Dos se van a dividir, ese no se llama Perú, se llama tracto gastrointestinal. Dos se van a dividir la mitad del país. Estoy hablando del parasimpático. Tú te divides de acá hasta acá y yo me divido la otra parte. Pero uno sale ganando más. ¿Quién es? El vago. ¿Dónde nace el vago? Pero el vago había dos núcleos a nivel del bulbo aquí. El núcleo ambiguo que solamente se va a inervar a quién. Y el otro más grande, ¿cuál es? El núcleo motor dorsal del vago. El núcleo motor dorsal del vago, le vamos a llamarlo llanta. ¿Qué vamos a hacer? Y hace esto. Y se divide casi todo el territorio hasta la mitad del cono transverso. Pero son fibras pre o post. Pre. Doctor, ¿y cuál sería la post? Acá viene la cuestión. Entonces, ¿puedes hablarlo? Ya sabemos por qué son fibras post. Ya les dije por qué. Las fibras post, ¿quiénes son? Entonces, ganglio celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. Porque la pre, ¿dónde está? En el asta intermedio lateral de la médula espinal. Hasta acá son fibras pre
Y después de los ganglios son fibras pos. Muy bien. El parasimpático, el principal representante de quién es? El núcleo motor dorsal vago. ¿Inerva desde dónde? Todo. Casi las 2 tercios inferiores, principalmente de quién? Del esófago hasta la mitad del colon transverso. Miren cuánto inerva. ¿Y son fibras pre o pos? Pre. Doctor, pero yo sé, en mi sexta semana de Morfo 1, que el parasimpático sí tiene neurona postganglional, doctor, no se pase, está en el ganglio. ¿Cómo usted va a decir que no tiene? No, yo no digo que no he tenido. Yo no he dicho que no haya tenido. ¿Dónde está? Bien pegado. Bien pegado. Pero acá viene la cuestión. ¿Dónde está esa neurona que usted me dice, doctor? Fácil, miren. ¿Saben cuál es? La neurona del plexo hemientérico y la neurona del plexo submucoso se comportan como neuronas postganglionares parasimpáticas duplicadas. Por eso algunos autores dicen, no pues, ¿cómo vas a decir que el sistema nervioso entérico es otro sistema? En realidad es parasimpático. Ahí viene la disgusto. Un grupo que se pelea por decir que es autónomo, y otro dice que no, forma parte del parasimpático. Por eso en algunos libros van a encontrar sistema nervioso simpático y parasimpático y se acabó el asunto. Para ir en la discusión es no, las neuronas del plexo hemientérico y las del plexo submucoso son neuronas postganglionares parasimpáticas. ¿Se entiende? Y otro dice no, pues, porque cuando yo lo denervo, ¿se acuerdan del dibujito inicial? Funciona diferente aparte y por lo tanto es autónomo. Y por lo tanto mi clasificación para mí es simpático, parasimpático y entérico. Entonces van a encontrar esa salvedad. ¿Entienden? Ya ustedes se pueden analizar, van a encontrar en la literatura esa divergencia. La cosa es que ustedes sepan cómo funciona más que si pertenece o no pertenece. ¿Se entiende? Ahora les hago una pregunta acá. ¿Cuál de los dos llega más rápido? A ver, si son trenes estos o son autobuses, el simpático va a ser primero salgo de mi estación llamado hasta intermedio lateral. Luego tengo que arribar al ganglio celíaco, que es la neurona postganglionar, y después me voy al plexo hemientérico submucoso. ¿Y la preganglionar qué hace? Yo de frente, línea directa, Lima, Miami, de frente, acá. Por lo tanto, ¿quién es más veloz? Por lo tanto, ante una situación de estrés, se te afloja la cuacha al toque, ¿no? Es más veloz por esa cuestión anatómica e histológica. Es más veloz el parasimpático. Me ganó, ya me hice. ¿Se entiende? Muy bien. Ya determinado eso y aclarados esos asuntos, acá está para que ustedes lo lean, ¿no? Se rayen un rato, ¿no? Para eso está. Entonces, vamos siguiendo. Entonces, miren, lo que pasa es que en el esquema del gaito, miren, solamente estoy en un esquema del gaito, nada más, ¿ah? Fíjense, no avanzamos más. ¿Ya? Ahora, ¿qué ha pasado acá? Porque supuestamente esto ya lo deben conocer, esto ya debe estar en sus cabezas, en su disco duro. ¿Qué pasa? Doctor, a veces sucede lo siguiente, que no solamente, algunos, cuando ocurre la distensión, estímulo mecánico, o ocurre el estímulo químico, que tiene receptores, no van directamente acá, sino ¿a dónde va? A estos ganglios, celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. O sea que si se distiende acá abajo, puede ir hacia los ganglios vertebrales para avisarles, ¿sí? O si no hacen eso, ¿no? ¿Van a dónde? A los plexos. Mi pregunta es, doctor, si acá ocurre la distensión y se estimula el plexo hemientérico, ¿se va a mover o no? Sí. Doctor, si acá llega la comida y se distiende, ¿se va a secretar o no? Sí. Claro, tiene que secretarse. Las comidas cuando llegan reciben el estímulo a la pared y por eso hay más ácido cuando llega más comida al estómago. ¿Se entiende? Es un buen ejemplo. Después te llamo. No estoy ocupado. ¿Cómo? Entonces, ya, si quiere que espere, pues no, el que quiere espera.
Bueno, vamos a trasladar mi vida personal acá. Entonces, entonces cuando ocurre la distensión, obviamente, ¿qué le dije yo? Hay más secreción, ¿verdad? Ahora, vamos a adelantarlo por historita, ¿no? Viene la paciente y dice, doctor, ¿qué pasa? Tengo laboratorios, ¿qué pasa? Se me queda la comida a mitad de camino. He ido a todos los médicos, me dicen que no tengo nada, que es de la cabeza, no sé qué. Señora, ¿y de cuándo tienen ustedes esos atoros? Yo tengo esos atoros desde hace 4 meses, ya. ¿Y cómo es su estilo de vida? Le pregunto todo, ¿no? Me dice, bueno, soy ama de casa, tengo un hijo estudiando medicina, lo pago, doy pensión, ¿no? Pero el bandido no estudia, ¿no? No sé cómo, ya, ¿qué más? Y sí, pues soy mamá soltera, no sé cómo, ya, sí. 4 meses, sí. Y tengo que atender a los pensionistas, no, gano bastante, pero toda la plata se va en mi hijo. No es mío, sí, pues ahora la mamá es así, pues ¿qué vamos a hacer, no? Sí, pues. Y dígame, señora, ya me explica todo su problema, todo su problema. Señora, ¿usted sufre de insomnio? ¿Cómo sabe, doctor? No, solamente dígame si sufre de insomnio. Sí, doctor. ¿Se le seca la boca? Sí, también. No solamente se me seca, está seca y amarga. Y también eso se ha venido de, sí, tengo el problema hace cierto tiempo, pero se ha agudizado más en estos 4 meses. Y dígame, ¿también sufre usted de estreñimiento o algo? A veces, pero más tengo atoros. Y dígame, palpitaciones también, ¿no? Me han dado, acá tengo mi flúter para ver, mi equipito para ver, que dice que tengo taquicardia. ¿Qué ha pasado? Señor, ya hace 4 meses exactamente, ¿qué ha pasado? Bueno, encima de eso, bueno, el negocio no va bien, desde hace 4 meses. Pero lo que pasa es que usted, a raíz de esa respuesta emocional, tiene una activación simpática. Y al tener una activación simpática, el simpático, por ahí ya están aprendiendo qué hace sobre la motilidad gastrointestinal, qué hace sobre la actividad del peso mientérico. Inactiva. Entonces cada vez que llegan las comidas acá, tendrá más predominio simpático parasimpático. Y la comida se le queda. ¿Y por qué me viene a ver a mí? Porque también me arde el estómago. ¿Y eso qué quiere decir? Lamentablemente cuando usted le arde el estómago, señora, se va al peso submucoso y como el alimento permanece más tiempo porque no se transporta por acción simpática ante ese estímulo emocional, aumenta más la secreción de ácido y por eso usted tiene acidez y encima tiene flatulencia, seguro. Sí, doctor. Ahí está. Y lo que no pudo demostrarse en la tomografía, sí son los médicos, no, ecografía, endoscopía, si sale una bacteria la matamos y se acabó. Y se olvida el componente anátomo-fisiológico. Tan sencillo como eso. Le puedo dar un procedimiento para aumentar su motilidad y todo eso se lo va a ir. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿cómo es la activación simpática? Fácil. Cuando ocurre una distensión, ¿a dónde se va? A los ganglios, ¿verdad? O a la médula, o al tronco encefálico, para activar al núcleo motor cerebral. Mi pregunta acá, ¿esta vía de acá sale o no de la pared? Esta de acá. Sí. ¿Y esta vía de acá, esta de acá nomás, que se van los plexos, ¿se queda en la pared o no? Sí. ¿Cómo lo llama el Guyton eso? Reflejos largos, reflejos cortos. Reflejos cortos son estos. Y todavía lo llama así, reflejos que salen del tubo digestivo y regresan. Ese es el reflejo largo. Reflejos que permanecen solamente en la pared. Eso es un reflejo corto. Y así está descrito, los 3 tipos de reflejos. Que regresan, se van al tronco encefálico y regresan. No, eso es un largo y eso es un corto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablen de eso, cuando hablen de la parte de secreción, también vamos a hablar de un reflejo corto y de un reflejo largo. Entonces, ¿qué pasa? Adelantándonos un poco de secreción. Cuando las comidas llegan acá, ¿se activa el peso submucoso o no? Sí. ¿Secreta ácido o no? Sí. ¿Qué reflejo es? Corto. Doctor, si estimula el epitelio acá, ¿va hacia el núcleo motor al vago? ¿Sí o no? Sí. Y el vago no solamente va a inhalar peso mientérico, sino ¿a quién? A peso submucoso. ¿Y el peso submucoso qué va a hacer? ¿Qué va a activar? Hacia el fluorido, el reflejo corto, el reflejo largo. Por eso antes el tratamiento para la úlcera péptica era una vagotomía.
¿Se entiende? Por ese mecanismo, para los que quieren ser cirujanos, aunque ya ha disminuido ese incidente. ¿Se entiende esa parte? Y pasemos a la otra diapositiva, recién. Ahí está. Simpático y parasimpático. Entonces, la lucha finalmente es entre simpático y parasimpático. O sea, no piensen porque ya lo vi el simpático y ya no lo vuelvo a ver nunca más. Tampoco piensen que el curso solamente es para pasar y en clínica yo me desenvuelvo. Y le dije que no. Si ustedes no tienen una buena base, ¿qué clínica van a hacer? Entonces, miren, acá están las diferentes. En este lado izquierdo están las neuronas motoras del asta. El medio nacional. Yo le digo que son motoras, pero motoras viscerosomáticas, o sea, que son autónomas vegetativas. El ganglio celíaco, ¿qué es neurona vendría a ser? ¿Pre o post? Post, porque este sería la neurona pre y esta sería la neurona post. Y estos de rojo simpático y de azul parasimpático. Ya. Núcleo motor sale el vago. ¿Por qué cojo tanto el vago? Yo dije que este era quién, ¿Keiko o Llanta? En la hora final. Más de la mitad dice, ¿no? Entonces, pero ¿quién es el otro responsable? ¿Quién se reparte la otra parte de este país llamado tracto digestivo? Keiko. Claro, Keiko, que es el colon transverso, la mitad se siente. Hasta el ano. Muy bien. ¿Y dónde nace eso? ¿Dónde nace Keiko? No me digan que Japón. ¿Dónde nace Keiko? En la médula sacra. Porque yo me acuerdo, doctor, que mi aparato o sistema nervioso parasimpático tiene componente cráneo sacro. ¿Se acuerdan? Médula sacra. Hasta intermedio lateral S2-S4. Ahí está. Entonces, esto de acá vendría a ser las neuronas, las que están en discusión de ese puesto de azul, que vendrían a ser las neuronas del plexo mientérico, del plexo submucoso, que muchos autores consideran que son ¿qué? Componentes parasimpáticos y que otros autores consideran que son independientes. ¿Se entiende? Muy bien, acá está. El ganglio celíaco, a ver, usted me va a decir, ahí está. ¿A dónde inerva más el celíaco? ¿Qué están viendo? O sea, se encargará de inervar al plexo submucoso y el plexo mientérico, básicamente de la porción inferior del esófago, ¿no? Sí, y del esófago. El mesentérico superior, ¿hasta dónde están viendo ustedes? Bueno, yo veo que se va al duodeno, la pseudodenal, también la parte, bueno, el hialuro, básicamente el colon hace y todo el colon transverso o solamente la parte. Ese es el colon transverso, ¿no? ¿Quién más? ¿Y quién le toca? ¿El mesentérico inferior? ¿Quién inerva la otra porción del colon hasta la última? Por acá se hace algo. La caca, pues, ¿no? Ahí todo. Por lo tanto, la inervación del plexo mientérico y submucoso son por neuronas pre o post. Por lo tanto, no es veloz, ya les dije. Y acá, miren, hasta dónde inerva el motor dorsal del vago, hasta la mitad del colon transverso. ¿Verdad? Y la médula sacra aquí inerva, ¿con qué inerva? La otra mitad. Listo, se acabó, así es la cuestión. Entonces yo debo sospechar entonces que el simpático, ¿qué hace sobre las secreciones? Disminuye. ¿Y qué hace sobre los movimientos o transporte? Y el parasimpático hará todo lo contrario, doctor. Un punto especial aparte son los esfínteres. Doctor, usted me dijo que el principal esfínter estaba desarrollado por qué capa muscular. Es especial porque si usted me dice que disminuye el peristaltismo, los movimientos peristálticos, es obvio pensar que también los esfínteres deben estar disminuidos, pero ocurre al revés, por el tipo de receptor que tiene el esfínter. Ahí cambió, vivo es el sistema nervioso simpático. Yo no quiero que avances, dice el simpático, por lo tanto yo no me muevo. Y encima voy a cerrar los esfínteres para que se quede ahí y no avance. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esa diferencia? A los receptores que puede tener. En cambio el parasimpático dice, yo quiero que avances. Oye, pero ahí está el esfínter llamado a puerta, que se abra. Por eso se relajan los esfínteres. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Por eso, en un punto especial aparte lo constituye muscular, transporte, lo constituye los esfínteres. Muy bien. Acá está un poquito más detallado. Miren. También, bueno, acá está el celíaco.
el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Un punto importante lo constituye el ganglio cervical superior, que sí inerva una parte del esófago, pero no el inferior, sino la parte media, ¿no? Por si acaso. Es un dibujo más completo este. El otro le saqué del esnel, ¿no? Este es del esnel, por ejemplo, que ustedes ya lo conocen muy bien. Pero he decidido comprenderlo porque hay una parte del esófago que sí está inervado por la cadena simpática, sí está. Pero no es todo, la mayor parte está inervado por los ganglios prevertebrales, que son estos dos, que son impares en sí. Porque el tronco simpático, la cadena simpática son pares, ¿no? Derecha e izquierda. Bueno, sabiendo eso, ahí está. Miren esa inervación que tiene el parasimpático. Miren, esta inervación que tiene el parasimpático, que tiene que ir hasta la neurona entérica. Pero doctor, ¿les podría especificar usted neurona entérica? Sí, eso, la neurona entérica, porque la neurona entérica puede ser de peso submucoso o de peso inferior. Miren la característica que tiene la neurona entérica para inervar acá una parte de la mucosa del epitelio. Tienen estas varicosidades. Su axón no tiene varicosidades. Ahí está, la varicosidad. Y algunos van a la mucosa y otros van al músculo. Esa es la disposición que tiene, sus axones. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Doctor, o sea que el simpático parasimpático ya lo sé de primaria, desde que con mi coquito, con mi edición Bruño, ya lo sé, ¿verdad? Entonces, la neurona preganglionar tiene una neurona entérica que algunos lo consideran una fibra poco angular modificada y que va directamente al músculo y directamente a la glándula. ¿Al músculo qué era? Contrae. ¿Y a la glándula qué era? Secreta. ¿Qué está viendo el simpático? Lo inhibe. ¿Va directamente al músculo o todo sobre la neurona entérica? Sobre la neurona. Ah, ahí cambia la sinapsis, es diferente. Cualquiera pensaría, no, las fibras simpáticas van directo al músculo. No, van al que hace el trabajo. Tú eres neurona entérica, ¿no? Yo te voy a dar de alma para que no activas al músculo. En otras palabras, lo que quiere decir. Ya van a ver por qué. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se regula? ¿Cómo regula el simpático? Vamos a verlo con más detalles. La regulación ocurre así. La neurona entérica, esta de acá, que va al músculo, tiene que secretar el músculo, ¿qué cosa? Acetilcolina. Obvio, ¿qué músculo es? ¿Liso o esquelético? Liso. El músculo liso, ¿qué tipo de receptores tiene que tener? Muscarina. Así es, muscarina. La glándula también, porque yo no tengo la voluntad de controlar mi músculo liso y tampoco mis secreciones glandulares. Por lo tanto, los receptores colinérgicos de ese tipo son muscarínicos. En cambio, el músculo esquelético sí tengo esa capacidad y los receptores que son nicotínicos. Muy bien. Entonces, acá yo veo que este simpático actúa sobre la neurona entérica que va a ir al músculo y le va a secretar ¿qué cosa? Noradrenalina o norepinefrina. ¿Y qué tipo de receptores tiene esta neurona entérica? Alfa 2. ¿Qué sucede acá? El alfa 2 activa una proteína G inhibitoria, disminuye el AMP cíclico en el interior de este botón terminal o este axón terminal, por lo tanto no disminuye la entrada de calcio y los neurotransmisores esperan que entre el calcio para poder secretar su contenido llamado acetilcolina. Pero ya no lo va a poder hacer, por lo tanto, ¿qué pasa con las concentraciones de acetilcolina? Disminuye. ¿El músculo podrá contraerse? No. Por lo tanto, el simpático ayuda a la motilidad o lo disminuye. Pero por acción directa sobre el músculo o sobre la neurona entérica. ¿Sobre qué receptor? ¿Que disminuye qué? El AMP. ¿Qué aplicación práctica tiene esto? Fácil. Muy bien, disminuye ese tipo de... Existe un medicamento que se llama clonidina, ¿ya? Que simula, a ver qué hace. Es un agonista adrenérgico. Es agonista, no antagonista. ¿Ya? Que se usa para diarreas por trastornos de motilidad. ¿Se entiende? Entonces ahí está la aplicación práctica. Oh, tengo diarreas, el doctor me ha dicho que es por trastornos de motilidad, que es demasiado aumentado está. Entonces damos clonidina. Pero en realidad es más experimental que otra cosa, ¿eh? Pero es un agonista adrenérgico, pero saben cómo funciona. Es un agonista adrenérgico, simula la acción de la norepinefrina. Ahí está. O de la noradrenalina. Muy bien. Entonces ya pregunta del parcial. Ahí sí se ponen todos.
se activan, ¿no? Su formación reticular se activa, vigilia todos. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hablar de las características del músculo liso gastrointestinal. Actúa como sincitio. Sincitio es un término que ustedes han visto en fisiología de morfólogos. ¿Ya? Y acá está la capa muscular circular. Ahí está, doctor. Sincitio significa que la capa, la fibra muscular que es esta de acá y que el gaito nos da estas características de 200 micras, que se exponen en haces, paralelos, formando 1000 fibras musculares paralelas. ¿Qué quiere decir 1000 fibras? Una paralela, otra, 1000 fibras paralelas, ¿verdad? Están interconectadas, como pueden ver, que se hace, está interconectado a través de estas uniones, que son uniones intercelulares laxas, y lo que le pase a uno, ahí están las uniones, lo que le pase a uno, ya sea por regulación nerviosa endocrina, le pasa al resto, y actúan como una unidad, ¿no? Ese es el sitio. Y el gaito me sale bien potencial. Ahí sí, como potencial de membrana de reposo y potencial de acción. Muy bien. Ahora, esa es la distribución arriba de los filamentos de actina y miosina en el interior de la fibra muscular. Se disponen así, formando una especie de red. ¿No se acuerdan que el anterior cómo era de la fibra muscular esquelética del corazón? No, la línea Z, la línea M, todo viene hacia acá, se contrae o se relaja. ¿Y ahí cómo está? Así, la filamento de actina y miosina. ¿Qué? ¿Así se ve de afuera? No, es como si estuviese por dentro todo, entallado todo. ¿Ya? Estoy hablando del de arriba. Entonces, esto es un poquito más bien, así se contrae. Qué feo se contrae, ¿no? Tiene un aspecto globular. ¿Se contrae? Se cierra así. Una forma globular. Y acá está, así está en su gaito, abajo. Bueno, esto es... No lo voy a detallar más. Y esto. ¿Cómo se llama el nombre propio? ¿Cómo se llama el potencial de membrana que tiene la célula muscular lisa? Se llama ondas lentas, Volgano le llama ritmo eléctrico básico, es lo mismo. Ese es el nombre propio del potencial de membrana en el interior de las fibras musculares lisas. Potencial, ondas lentas o ritmo eléctrico básico. Y cuando desencadena un potencial de acción, el nombre propio específico para ese potencial de acción se llama potenciales en aguja. Antiguamente llamado potenciales en espiga, ¿ya? Por si acaso, que ya vamos a ver. En mi época era espiga, por si acaso, que no hace mucho. Entonces ahí está, coloco un electrodo en el interior. ¿Y cómo se va a ver esto? Bueno, esto de acá, ustedes saben que normalmente es así, ¿no? Acá está el potencial registrado para el lado derecho. Se abre el canal de sodio. Bueno, ¿qué pasa cuando se abre el canal de sodio? ¿Qué medimos nosotros acá, el interior o el exterior? El interior, lo que pasa adentro, es lo que se mide. Se colocan 1000 electrodos y se mide el interior, la carga eléctrica en el interior de la célula. Entonces, ahí está. Normalmente en el interior, ¿cuánto está marcando? A lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo es menos 70. O sea, adentro predomina cargas negativas. Ustedes saben por los aniones indifusibles que están ahí, ¿no? Ejemplo, las proteínas. Entonces, ¿qué pasa cuando este canal se abre? El de abajo. Bueno, si se abre, doctor, soy ingresa, pues, y adquiere más carga positiva. ¿Y seguirá siendo menos 70? No. Sube, ¿no? Ya, y llega hasta un umbral y se desencadena un potencial de acción. Díganme, ¿este de acá qué es? ¿Potencial de qué? Membrana de reposo. Cuando pasa el umbral, Potencial de acción. potencial de acción. Esta es una célula, una fibra, de una neurona, por ejemplo. Una neurona normal. Entonces, finalmente se cierra. Cuando esto se cierra, ¿se abre quién? El potasio sale y el interior de la célula, si sale potasio, cargas positivas, ¿qué queda dentro? Y regresa la negatividad, ¿no? Muy bien. Así se comporta el potencial de acción y de membrana de una célula muscular lisa gastrointestinal. No. Igualito así se comporta. Yo le hice ese recordatorio. ¿Se comporta de esa manera? No se comporta de esa manera. Ya. ¿Cómo se comporta? Lo que pasa es que, doctor, usted me mostró esto.
Ese es potencial de nivel reposo, ¿verdad? Porque si yo coloco el electrodo y estoy midiendo adentro, es menos 70. Cuando yo lo hago en la fibra muscular lisa gastrointestinal, así es su potencial de membrana. ¿Qué? ¿Es el potencial de membrana? Sí. Potencial de membrana. ¿Qué? ¿No es recto? O sea, ¿está en reposo? Sí, no, por si acaso esta célula, esta fibra muscular gastrointestinal está en reposo. ¿Qué? ¿Así se comporta en reposo? Sí. ¿El umbral estará más arriba todavía? Por eso, ¿cómo se llamaba el nombre propio del potencial de membrana de reposo? Ondas lentas. Entra sodio, sale potasio. Entra sodio, sale potasio, pero sin necesidad de llegar al umbral. Ese es el interior de la fibra muscular. Pero yo les dije algo. La fibra muscular lisa estaba regulada por qué neuronas del plexo entérico. Hay una neurona en especial. Miren, ahí está. La línea punteada indica el umbral. ¿Quién es el responsable? ¿Qué neurona, doctor? Dígame el nombre propio de esa maldita que se comporta así. Claro. Está en el plexo miantímico, doctor. Ahí está. Se considera una célula mesenquimatosa que viene de la cresta neural, de biología, que cuando comienza a crecer crea un tumor en el estómago que se llama tumores estromales. Un tumor de estroma. Y cuando yo escucho es un tumor estromal gástrico, es raro pero existe. ¿Cómo se llama esa célula? Las células intersticiales de Cajal. Esas son las células intersticiales de Cajal. Las células intersticiales de Cajal están en contacto directo con las fibras musculares, tanto de la capa interna, que es circular, como de la capa externa, que es longitudinal. Y hacen que sus canales cada cierto tiempo se abren y se cierran, desencadenando las ondas mentales. Y cuando este tumor o estas células intersticiales de Cajal comienzan a proliferar, forman este tumor estromal. Entonces, cuando usted dice, tiene un tumor estromal gástrico, es célula intersticial de Cajal. ¿Qué? ¿Tú eres patólogo? No, pero yo lo sé, ahí está. Y encima te puedo decir que viene de la cresta neural, por lo tanto es una crestoneuropatía. ¿Se entiende esta parte? Las células intersticiales de Cajal son denominadas los marcapasos del aparato gastrointestinal, por si acaso. Ese es el nombre que también se les aplica. ¿Morfogua? También. Todo se relaciona, solamente estamos detallándolo nada más. Ahí está. Son los encargados de la producción de ondas lentas y como pueden ver están en contacto con el músculo. Se desencadena en forma espontánea, pero no llegan al umbral de excitación. ¿Ya? Salvo en el estómago, por X razones no se sabe que sí pueden desencadenar en ciertos procesos. Y no son simultáneas, es decir, todas las regiones no actúan de manera igual. Bueno, eso es para explicar que se abren los canales, eso ya lo saben mejor que yo. Miren, ¿cómo es el ritmo eléctrico basal en el estómago? Es 3 ondas por minuto. En el duodeno son 12 por minuto. En el ilio son 8 o 9 por minuto. Y en el colon 4 o 6 por minuto. ¿Cuál tiene mayor actividad? El Duodeno. ¿Y quién le sigue? O sea, doctor, doctor, tratan de llegar al umbral, pero no pueden. Así es. ¿Qué se necesita para que llegue? Que haya algo en la luz gastrointestinal. El estímulo le da, ya, yo soy bolo alimenticio, ya yo te voy a ayudar. Lo distiendo, ¡fum! Y de frente y puede llegar al umbral, recién. Ahí. ¿Se entiende? Y cuando llega al umbral, ¿quién tiene mayores probabilidades de avanzar? ¿El duodeno o el ilio? El duodeno. Por lo tanto, por lógica, ¿quién se mueve más rápido? ¿Y quién le sigue? ¿Y quién se mueve menos? ¿Y quién más? El colon. O sea, por eso el peristaltismo a nivel duodenal y del ilio es muy aumentado en comparación con el resto, gracias a esa base que tiene. En cambio, el estómago y el colon son como una serie de deportistas que no están en igualdad de condiciones, a diferencia del duodeno y del ilio. Y ese peristaltismo es importante, ¿por qué? Porque es bien raro los tumores de intestino delgado. Es bien raro el cáncer de ¿qué? De duodeno. Es bien raro el cáncer de ¿qué? De ilio. Y eso se atribuye a la motilidad, porque dice que lo que nosotros consumimos, que es un alimento bien rico y nutritivo a nosotros,
antioxidantes. Ah, que parrilla, que la tía veneno, no, comida ahumada. Se dice que la dieta, entonces, a los alimentos tóxicos, entre comillas, de manera crónica, o sea, que crónica, 10, 15, 20 años, que permanecen más tiempo en contacto con nosotros, El código estómago. pueden convertirse como cancerígenos, están más tiempo en contacto con el estómago, por eso la incidencia de cáncer gástrico es muy aumentada en nuestro medio, por ejemplo. O hay cáncer de colon, ¿no he escuchado eso, sí? Entonces, una teoría dice, entonces, ¿quién protege de ese tiempo excesivamente largo del peristaltismo? ¿Quién lo protege al duodeno libre del peristaltismo? ¿Se entiende? Eso es una teoría, eso es una más, aparte de las hemoglobulinas que se esté formando a nivel de la mucosa, eso es otra cosa. Entonces, bueno, ya les expliqué esta parte. ¿Y los potenciales en aguja en qué consiste? Ya para hablar de peristaltismo como tal. Bueno, acá sí tenemos que detallar, desmenuzar un poquito más la estructura histológica de ese aparato llamado potenciales en aguja para explicar el avance, ya sea del quimo o de las heces en el peor de los casos. A ver, ahí está el bolo alimenticio. Supongamos que este lado donde dice atrás ha sido un segmento y está diciendo que si tú te vas para allá, Hasta la boca. llegas hasta la boca. Y si tú te vas para allá, llegas hasta la casa de Keiko. Entonces, yo no sé si que venir al revés por si acaso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que pasa es que en esa pared, la neurona motora, ya me vino con otra neurona, no doctor, la neurona motora es la misma, si yo hablo de neurona motora, estoy hablando de la neurona del plexo submucoso o del mientérico, que se encarga del movimiento. ¿No? Ahí está, así lo pueden sacar también. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí sí tiene una neurona motora de contracción que está hacia el lado oral o anal, o caudal si quiere, oral. Y si la otra neurona motora que está por el lado caudal. Muy bien. Que son de peso mientérico. Entonces, ahí está. Cuando llega la mucosa a ese nivel, el bolo alimenticio estimula a estos receptores. ¿Cuántos receptores encontrábamos? Dos. Los mecanos y los químicos. ¿Y los químicos de dónde venían? Eran productos de la digestión que estimulaban. Por ejemplo, aminoácidos, proteínas que pueden estimular a esto. Ejemplo, grasas. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que pasa es que a nivel de la... Bueno, acá está un poquito más bajo. Nosotros podemos encontrar una neurona sensorial de comando, se llama eso. Que a través de interneuronas toma la posta, ándate a la neurona de este lado, que es la neurona del plexo entérico, del lado caudal o oral. Y por acá será el caudal. O sea, miren, la neurona sensitiva, ustedes saben que este es un receptor. Si el receptor pertenece a la neurona, ¿es una neurona primaria o secundaria? Acuérdense. Si yo soy el soma, acá está el núcleo, y mi brazo es el axón, y mi mano fuese el receptor, ¿forma parte de la neurona o no? Por lo tanto es una neurona primaria. Entonces, esta es una neurona primaria. ¿Qué le pasa la función a quién? ¿A la posta a quién le pasa? A la interneurona. Que llega a una neurona motora de qué plexo, si está en músculos. Interneurona. Lo mismo será para este lado, solamente que acá tendrá una neurona que va a servir para contracción y la otra va a servir para relajación. Entonces el sistema funciona así, se distiende, se activa, manda sus señales para este lado y secreta acetilcolina y se contrae y avanza. Pero para el otro lado, ¿qué va a pasar? Esa es contracción. Para el otro lado, me supongo, doctor, que lo estimulará, pero en lugar de contraerlo, lo relajará. Sí, y el bolo así avanza. ¿Cómo se llama eso? Es la ley del peristaltismo. Ese es el reflejo peristáltico. Es más complejo, ¿no? Porque ¿cuáles son los neurotransmisores? Pregunta. Anota. Que se encargan de relajar al músculo en la parte distal. Ya no será acetilcolina, porque si es acetilcolina se contrae, pues. Y se va a quedar así, pues, ¿no? Imagínense, se queda así. ¿Cómo se llama? Péptido intestinal vaso activo y antibeta. Se desconoce el mecanismo exacto, pero se sabe que se produce. Entonces, esos son los neurotransmisores que permiten la relajación proximal o distal.
distal al bolo, ¿entiendes? Para que pueda avanzar. Entonces, esto que estaba alargado, perdón, que estaba contraído, se relaja. Pero, ¿qué musculatura estoy tomando como ejemplo? La circular. La circular es importante, la circular es la que permite. Pero yo no le doy nada de la longitudinal. La longitudinal hace esto, vamos a ver. Ahí está. Más complejo todavía. Por acá. La muscular por acá se debe contraer y la otra de ese lado, la longitudinal, se tiene que relajar, por si acaso. Lo mismo debe pasar acá. ¿Qué debe pasar para ese lado? La capa muscular interna debe contraerse o relajarse. Y la longitudinal contrae. ¿Y qué pasa cuando se contrae? Como es longitudinal, se contrae así, de tal manera que la luz y no se contrae así. Entonces, si se contrae así, se alarga, permite que aumente el espacio o no. Sí, a eso se refiere. Porque es longitudinal nada más. ¿Se entiende? Ya puede ser que ustedes sean un poquito más imaginación. Ahí están los receptores que se dan a ese nivel. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Al peristaltismo, acá viene, porque ustedes van a encontrar ahí. Doctor, ¿qué son los movimientos de propulsión? Son los movimientos simplemente peristálticos. Son los movimientos de avance. Muy bien. Y siempre la polarización del peso mientérico, todo va en sentido hacia el ano, todo va en sentido caudal. Estímulo, la distensión, estímulo, la irritación. Irritación significa las sustancias químicas que ahí irritan, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué debe pasar en la parte distal? Debe relajarse la capa muscular interna. ¿Qué debe estar? Contraída o relajada. ¿Y la longitudinal? Ahí está, distal. ¿No? La relajación del músculo circular, que es interno, y la contracción del músculo liso longitudinal para que se relaje de esta manera y permita que pueda desplazarse. Mira, todo planito está, tipo carretera, pases así nomás. Carretera buena, pues no carretera peruana. Muy bien. Ahora sí, los potenciales en la aguja, bueno, tiene reflejos cortos. Esto lo puedo pasar rápido. Miren, esto es para rayarse lo que no tengo un video un rato. Como yo de Pacheco. Acá está, eso es lo que me va a interesar a mí. Doctor, usted me ha hablado de estímulo mecánico. ¿Podría explicarme cómo es el estímulo químico con más detalle? Ya. Mira, lo que pasa es que yo te voy a andar primero en el mecánico. El químico es sencillo. El mecánico tiene otra forma de estimularse. ¿Cómo se estimula con más detalle? No tiene otra forma, es la misma, solamente que con más detalle. Miren, el bolo alimenticio hace lo siguiente. ¿Qué es esto de acá? ¿Epitelio o no? Sí. Este es el epitelio. Dentro del epitelio existen estas neuronas de acá, o mejor células, perdón, estas células de acá, que son células enterocromafines. ¿Ya? Cuando llega así la distensión, el bolo alimenticio distiende esto y estas células liberan serotonina.